Durante los últimos años de la Primera Guerra Mundial, mientras el imperio austrohúngaro se desmoronaba bajo las presiones de la guerra, el nacionalismo y la división interna, surgió una idea que pudo haber cambiado drásticamente la historia europea: la transformación del imperio en una federación llamada los Estados Unidos de Austria. Parece una historia de un universo alterno, pero realmente fue una propuesta para salvar el imperio en ruinas, dando autonomía a sus diversos grupos étnicos en una estructura federal, similar al modelo de Estados Unidos, pero en Europa Central en el siglo XX. En este video quiero analizar de qué trataba esta propuesta, quién la impulsaba, quién la apoyaba o rechazaba, por qué falló y cómo habría sido el mundo si hubiera funcionado. La Primera Guerra Mundial no solo redibujó fronteras, también borró por completo imperios. Los imperios ruso, alemán, otomano y austrohúngaro fueron barridos en solo unos pocos años. No todos estos colapsos eran inevitables, al menos no como ocurrieron. El imperio austrohúngaro, por ejemplo, casi intentó algo distinto antes de colapsar por completo. Se llamaba los Estados Unidos de Austria, un plan propuesto para transformar el viejo imperio en una federación moderna, donde cada uno de los principales grupos étnicos y culturales tendría su propio estado bajo un paraguas imperial compartido. Pero primero creo que deberíamos dar un poco de contexto histórico rápido. El imperio austrohúngaro era un dinosaurio político. A principios del siglo XX se había formado a partir de varios antiguos reinos, ducados y regiones étnicas. Después del compromiso austrohúngaro de 1867, el imperio ya estaba esencialmente dividido en dos: Austria, que controlaba la región conocida como Cisleitania, y Hungría, que controlaba la Transilitania. Cada uno tenía su gobierno, leyes y parlamento, pero ambos dependían del mismo emperador y compartían ejército y política exterior. El compromiso ayudó a equilibrar el poder entre los alemanes austriacos y los magiares húngaros, pero ignoró por completo a los otros grupos importantes del imperio: los eslavos, los polacos, los rumanos, incluso los italianos y algunos otros. Estos grupos solían ser ciudadanos de segunda clase en sus propias tierras. En Hungría, los magiares promovieron políticas fuertes de magiarización para forzar a minorías como eslovacos, croatas y rumanos a adoptar el idioma y cultura húngara. Austria era algo más tolerante, pero seguía sin ser equitativa mientras el nacionalismo barría a Europa. En los siglos XIX y principios del XX, la gente de todo el imperio comenzó a identificarse menos con la monarquía de los Habsburgo y más con sus comunidades étnicas o lingüísticas. Para cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en 1914, el imperio austrohúngaro ya era una frágil casa de naipes. Para 1917-1918 era claro que el imperio llegaba a su fin. La guerra fue un desastre. Había escasez de alimentos, inflación, derrotas militares y deserción masiva. Todas estas cosas estaban destrozando el imperio. El gobierno central de Viena había perdido casi toda su credibilidad. Carlos I de Austria, o Karl I, asumió el poder tras Franz Joseph en 1917 y era mucho más reformista que su tío. Él pensaba que para salvar el imperio debía pasar de monarquía dual a un estado federal donde cada grupo étnico se autogobernara dentro de una unidad política mayor. Esto llevó al anuncio del Manifiesto Imperial, o a veces llamado el Manifiesto del Pueblo, el 16 de octubre de 1918. En él, Karl declaró su intención de reorganizar la parte austriaca del imperio en una federación de estados nacionales autónomos. Este estado federal preservaría la estructura general del imperio: un emperador, un ejército, una política exterior, pero internamente cada nacionalidad gobernaría sus propios asuntos. Es importante señalar que el manifiesto técnicamente solo se aplicaba a la parte austriaca del imperio. Por el compromiso de 1867, Hungría tenía su gobierno y se oponía a federalizar o dar más autonomía a las nacionalidades bajo su control. El objetivo era dar a los checos, polacos, eslavos, ucranianos y otros suficiente autogobierno para evitar que declararan su independencia total. Pero como se vería en un mapa, el manifiesto era vago en los detalles, lo que supongo era parte del problema.
pero basándonos en lo que Carlos y sus asesores parecían imaginar, podemos armar una idea aproximada de lo que la nueva estructura federal podría haber incluido. Primero, una Austria alemana, el núcleo germano del imperio, con Viena, Alta y Baja Austria, Tirol y Estiria. Después, Bohemia y Moravia, que formarían un estado checo en el área de la actual República Checa. Galicia dividida entre polacos en el oeste y ucranianos o rutenos en el este. Carniola y Carintia, una región de mayoría eslovena. Croacia y Eslavonia, que serían una región eslava del sur, posiblemente combinada con Dalmacia y Bosnia. Bosnia y Herzegovina podrían ser su propia unidad autónoma debido a su mezcla única de croatas, serbios y bosnios, lo cual de hecho sigue hasta hoy. Transilvania, lo cual sería complicado ya que Hungría la controlaba. Ellos eran minoría, pero los rumanos formaban gran parte de la población. Bucovina, una región multiétnica con ucranianos, rumanos y alemanes, Trieste y Tirol del Sur, zonas de habla italiana. Eso se habría disputado ya que Italia mostró que la solución federal no resolvería todo. Y Hungría, que en teoría podría ser su propia unidad dentro de la federación, pero en realidad rechazó completamente la idea. Esta configuración pudo terminar con 10 a 15 estados miembros según las líneas y si Hungría participaba. Cada unidad tendría su legislatura, administración y derechos culturales, gestionarían educación, leyes de idioma y economías locales, y el gobierno federal asumiría defensa y diplomacia. La principal fuerza impulsora detrás de la propuesta de los Estados Unidos de Austria era el propio emperador. Fue uno de los pocos monarcas europeos que intentó implementar reformas liberales. Su visión estaba respaldada por varios políticos modernos, especialmente en Viena y entre los grupos étnicos más pequeños que temían ser absorbidos por nacionalismos más grandes. Algunos líderes eslovenos, croatas y rutenos veían con cautela el federalismo, considerándolo mejor que ser gobernados por húngaros o absorbidos por un nuevo estado desconocido. Había intelectuales, burócratas liberales y figuras eclesiásticas que lo consideraban la única forma de salvar la naturaleza multicultural del imperio. Pero la élite de Viena no quería ver que la capital se redujera a una ciudad de poca importancia en un pequeño estado germano-austríaco. Aunque tenía buenas intenciones, la propuesta casi no tenía posibilidades de éxito por la fuerte oposición. Primero y más importante, Hungría la rechazó de inmediato. La élite gobernante veía el federalismo como una amenaza directa a su poder. El parlamento húngaro no tenía ningún interés en otorgar autonomía a los eslovacos, rumanos o croatas. De hecho, en el momento en que Carlos anunció el manifiesto, Hungría declaró su completa independencia de Austria el 31 de octubre de 1918. Ese fue el fin de la monarquía dual. Pocos sabían ellos que la consecuencia sería luego el Tratado de Trianón y la pérdida total de todas sus tierras. El federalismo probablemente sonaba como una muy buena idea en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Pero también los principales movimientos nacionalistas, especialmente los checos, polacos y eslavos del sur, ya habían dejado atrás la idea de la reforma. Trabajaban con las potencias aliadas, especialmente Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, para lograr reconocimiento e independencia total. Los aliados tampoco querían mantener unido el imperio. Pensaban que desintegrar Austria-Hungría debilitaría para siempre a Alemania y sus aliados. Los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, que cubrimos en videos anteriores, incluían el apoyo a la autodeterminación, que los nacionalistas usaron para justificar la independencia total. Y a Italia también se le habían prometido partes del imperio, Tirol del Sur, Istria y Dalmacia, a cambio de unirse a la guerra del lado aliado. Finalmente, el ejército y la economía del imperio colapsaban. No había ejército para imponer reformas, faltaba dinero para pagar funcionarios y no había confianza entre grupos étnicos. Parece que su principal problema fue que la idea llegó tarde. Las identidades nacionales ya estaban formadas y la gente dejó de verse como súbdita de los Habsburgo para considerarse checa, eslovaca, eslovena, polaca o croata. La guerra los había llevado al límite, pero supongamos que sí sucedió. Supongamos que hubiera pasado antes, en 1916, cuando aún tenían fuerza y pudieron descentralizar el gobierno y crear una constitución federal. Aquí hay algunos de los posibles resultados. Pudimos haber tenido un superestado centroeuropeo como una unión federal fuerte y multicultural en el corazón de Europa, una versión temprana de la Unión Europea. Con más de 50 millones de personas, habría sido uno de los países más grandes de Europa. Segundo, no habría habido anexión nazi de Austria.
Sin una Austria alemana capaz de absorber, Hitler habría tenido más difícil expandirse al este. El Anschluss probablemente no habría ocurrido o habría enfrentado más resistencia. Una Austria federal fuerte pudo ser un baluarte ante las ambiciones alemanas y soviéticas. El desastre de Yugoslavia quizás se habría evitado en vez de crear una unión frágil entre los eslavos del sur. Un sistema federal hubiera permitido que cada uno tuviera su propia identidad. Se habrían protegido los derechos de las minorías, evitando grandes minorías alemanas en Checoslovaquia o húngaras en Rumania, que luego serían focos de conflicto. En los años siguientes, el sistema federal podría haber garantizado los derechos culturales y lingüísticos para todos. Y al final es algo exagerado, pero es posible que una Europa central estable hubiera reducido las causas y la probabilidad de una Segunda Guerra Mundial, o al menos cambiado la forma en que se desarrolló. Claro, no hubiera sido una utopía. Había riesgos como divisiones internas, luchas de poder, reacciones autoritarias e incluso interferencia extranjera. Los Estados Unidos de Austria podrían parecer una nota al pie en la historia, pero fue una oportunidad real, aunque pequeña, de salvar uno de los imperios más complejos de Europa de una manera pacífica e incluso moderna. Fracasó por muchas razones, principalmente porque llegó demasiado tarde y no ofrecía lo suficiente a personas que ya pensaban más allá del imperio. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima vez aquí en Armchair Historia en Televisión para más conocimientos generales.